con estos corredores. El equipo Giant Shimano. Y ahí está Koldo Fernández de la Rea, sufriendo por no perder contacto con el pelotón. Vamos a ver si el sprinter del equipo Garmin Sharp puede aguantar, aunque cuando el ritmo del pelotón no es exageradamente alto, tener estos problemas pueden ser una muestra de una debilidad. No apuntaría nada bueno de cara a una resolución de la etapa, pero esperemos que sea solo o pueda ser un mal momento. Supere este puerto de primera categoría, se reencuentre consigo mismo en el descenso, y después de ese descenso ya va a ir enlazado el último ascenso al alto de Coll-Sacreu. Nico Siemens, el belga, el corredor del equipo Wanty, veteranísimo, aquí con problemas para aguantar el ritmo del pelotón. Vista aérea del grupo, intentando buscar alguno de los importantes por ahí. El propio Igor Antón, ese dorsal 22 del equipo Movistar. O el 121, Chris Horner, el vencedor de la Vuelta a España. Y ahí está, el dorsal 31, Alberto Contador, ganador de Tirreno Adriático. Él mismo ha dicho que va a ser una pelea muy abierta a priori la de esta Volta a Cataluña, y que él, aunque es normal, y quizá en las quinielas aparezca como el gran favorito para conseguir el triunfo, pues que llega con ese punto de cansancio que le exigió imponerse en Tirreno Adriático. Vamos a ver si ha recuperado bien el madrileño de Pinto en una Volta con 25 puertos de montaña, hoy 3, esos 2 de tercera, 1 de primera. Con mucha montaña por delante y 2 etapas reinas, cuando yo creo que este que acaba de atacar es Ahmed Churruca. Efectivamente, el peleón corredor del equipo Caja Rural, arrancando aquí en esta parte final de la ascensión al Alt del Montseny de primera categoría. Esos 6 kilómetros de ascensión con un desnivel medio del 5,6%, rampas más duras del 8%. Siempre peleón Caja Rural, siempre peleón Ahmed Churruca. Un buen equipo el que tiene aquí Caja Rural, con Luis León Sánchez, el murciano de Mula, al frente. Un buen escudero, el talaverano David Arroyo, el sevillano Antonio Piedra, este hombre Ahmed Churruca, también el cántabro excorredor de Movistar Ángel Madrazo, el italiano Davide Vigano, el madrileño Marcos García y el colombiano Heiner Parra. Buen equipo. Momento ahí en el que coronan este puerto de primera categoría, y lo hace en buena lógica con Romain Le Marchand en esa primera posición. Como digo, entendimiento perfecto a la hora de repartirse las clasificaciones. Valé primero en los sprints intermedios, Le Marchand en los puertos de montaña. Y la ventaja ya ligeramente por encima del minuto y medio. Vamos con él. Seguimos así. Ahí va Ahmed Churruca. Siempre peleón, un hombre que llegó a ser el más combativo en una edición del Tour de Francia. Por méritos propios, sin duda. Y muy pocos corredores importantes faltan aquí, ¿eh? Si acaso entre ellos, por citar a Alejandro Valverde, un hombre que sabe lo que es ganar la Volta a Cataluña. Valverde, que ha tenido un principio de temporada realmente espectacular, ganando 3 etapas y la general final de la Vuelta a Andalucía, ganando también la Vuelta a Murcia, esa carrera que
Ha quedado reducida a tan solo un día, imponiéndose en ese Castillo de Lorca. Muy buen principio de temporada. Descenso del Alt del Montseny. Un descenso largo, de unos 15 kilómetros, sin más complicaciones. No ha llovido, el suelo está bien. Esas manchas yo creo que eran más de asfalto que de humedad, pero esas zonas umbrías siempre habrá que ir con cuidado, aunque como ven no tiene más problema. Ahmed Churruca en persecución de esos dos hombres de la izquierda que son cabeza de carrera. Churruca, que saltaba del pelotón en esa parte final de la ascensión al Alt del Montseny para ser el tercero en puntuar ahí. Y cómo suena el viento en el micrófono de cámara. A mucha velocidad ahí. Yo creo que los dos de cabeza en esos tramos rectos estarán por los 90 kilómetros por hora. Una carretera que permite lanzar la bicicleta. Ahmed está ahí prácticamente a una distancia casi similar, más cerca ya de la cabeza de carrera que del pelotón. 34 segundos por detrás de cabeza de carrera y 26 por delante del pelotón. Ya un buen túnel que llevan estos dos corredores, que saltaban en el kilómetro 13. Prácticamente primer intento serio ha cuajado. Les han dejado hacer mucho camino rápidamente. Y en 30 kilómetros han llegado a tener 8 minutos de ventaja, hasta que varios equipos han decidido, como dice la canción, poner coto a tales desmanes. Un acelerón del pelotón que ha reducido rápidamente la ventaja, tanto que el pelotón ha tenido que levantar el pie porque si no se echaban encima. Hay un coche neutro dejando pasar a los coches que van por delante de carrera. Seguramente también va a ser rebasado por este otro coche neutro, para esperar y asistir a Ahmed Churruca en caso de que el corredor vasco de Caja Rural Seguros RGA necesitara esa asistencia. Volta a Cataluña que empieza a disputarse después de la primera gran clásica de la temporada, la Milán-San Remo, llegando a Muscarolas. A 37 kilómetros para la línea de meta. Serán unos 55 kilómetros más o menos para el final de esta primera etapa de la Volta a Cataluña, porque todavía tienen que subir ese último puerto, el Alt de Collsacreu, de tercera categoría. Un puerto de 9 kilómetros 300 metros, desnivel medio. Ahí está, efectivamente, esos 37 kilómetros para la línea de meta. Desnivel medio del último puerto solo del 3%, y las rampas más duras llegan al 6%. Puerto largo, pero con rampas bastante sencillas, de ahí que solo tenga esa categoría de tercera. A ver si Ahmed Churruca es capaz de echarse encima de estos dos hombres cabeza de carrera.
7 kilómetros para el final. Y ahí en ese tramo, el viento que sopla con una cierta fuerza, lo hemos visto en esa bandera en la rotonda, y dándole de cara a estos dos corredores, con lo cual en buena lógica ese viento de cara lo van a tener casi siempre de cara hasta que falte poco para la línea de meta. Conforme iban a coronar ese puerto del Montseny de primera categoría, se iban alejando del mar. Al coronar han girado para dirigirse de nuevo hacia la costa, y en buena lógica ese viento lo van a tener de cara, con alguna variación hasta la línea de costa, donde les entraría lateral por la derecha. Viento, por tanto, de mar a tierra. Después de Muscarolas, esto ya es Sant Celoni. Seguimos ahí por la zona del Montseny, el macizo del Montseny, donde estaba el puerto más duro de la jornada, y la mayor parte de la etapa discurre alrededor de lo que es la sierra de Montnegra. Y el Curredor ahí, 28 segundos, 2 contra 1. Poquito a poco Churruca, que les va recortando algún segundito de esos 34 que teníamos en el último gráfico. Ahí camino de Sant Celoni. Sant Celoni está a 31 de meta. Y después de Sant Celoni, unos 4 kilómetros más o menos, empezarán a ascender ese alto de Coll Sacreu. Y vamos a ver el pelotón, si nos lo enseñan en algún momento, qué formación está ocupando en la carretera, cuando de momento lo que vamos a ver es esa diferencia entre los dos cabezas de carrera. Churruca, esos 8 segundos aproximadamente. Por ahí viene Amets. Y allí arriba todavía no aparecía el pelotón. Amets Churruca, un tipo peleón, un buen escalador, que en ese puerto de tercera categoría puede hacer mucho trabajo, puede hacer mucho camino. En buena lógica va a contactar con los dos hombres cabeza de carrera en esas primeras rampas. Quizá aguante un poquito ahí con ellos para recuperar el aliento, para recuperar el resuello, y si se ve con fuerzas, pues atacar en solitario, aunque falten, pues eso, unos 20 kilómetros para la línea de meta. A 50 por hora, más o menos. Pedaleando estos dos hombres cabeza de carrera, porque la carretera sigue picando un poco hacia abajo hasta que lleguen al principio de ese último puerto, el Alt de Coll Sacreu, de tercera categoría. Bueno, momento de impasse, de incertidumbre en esta primera etapa. Con un belga, Boris Vallet, y un francés, Romain Lemarchand, protagonistas de esta primera jornada. Y con Amets Churruca y el equipo Caja Rural. Estrenaba casillero de victorias nada más empezar la temporada. Lo conseguía en África, en la primera etapa de la Tropicale Amissa Bongo en Gabón. Luis León Sánchez, que se hacía con el triunfo en esa primera etapa, aunque al final perdía la general por solo un segundo con Nathanael Berhane. El corredor de Europcar, ese equipo Europcar, esta temporada es de la máxima categoría World Tour, después de varias como Continental Profesional. Para meta, transitando cabeza de carrera por Sant Celoni, cumpliendo con el horario intermedio previsto a 40 kilómetros por hora. De 90 grados ahí en Sant Celoni. En breve se va a encontrar con ese Mosu, ahí está, que le indica de ese punto peligroso por el saliente de
la acera y a esa curva de 90 grados a derecha se dirige el pelotón. Ahí lo ven. Las diferencias todavía son muy pequeñas como para que alguno de los que circula por delante del pelotón pueda pensar en el triunfo de etapa. Tienen que pasar todavía muchas cosas. Una Volta a Cataluña muy abierta, como decimos. Aquí hay hombres como Purito Rodríguez, el propio Nairo Quintana. Se van a ver las caras en el próximo Giro de Italia. Otros que van a apostar por el Tour, como Chris Froome, que volverá a ser el gran favorito en la línea de salida. Aquí no está Alejandro Valverde, que será el jefe de filas de Movistar en el Tour, y tanto Nairo como Alejandro Valverde compartirán cartel de Movistar en la Vuelta Ciclista a España. De nuevo hay la diferencia entre Ahmed Churruca y esos dos hombres cabeza de carrera. Unos 300 metros calcularía yo, que vendrían a ser esa diferencia de 29 segundos. Aquí ya van trilladitos también estos dos. Cofidis, que de cara a la general va a apostar en buena lógica, si es que no falla, por Dani Navarro y Lotto Belisol por Jürgen van den Broek. Pelotón muy estirado. Yo creo que ahí falta alguna unidad, algún corredor que ha perdido contacto en esa ascensión al alto del Montseny de primera categoría. Veíamos algunos de los hombres rápidos sufrir en la parte trasera, como Greg Henderson, el neozelandés, o el alavés Koldo Fernández de la Rea. Corredores importantes que van buscando mejor colocación ahí en el pelotón. Y ahí vemos ya como la carretera parece querer empezar a picar hacia arriba para completar el tercer puerto de la jornada. Más de 9 kilómetros de ascensión, aunque el desnivel medio sea muy suave, de solo el 3%. Sigue el pelotón, creo que son hombres de Giant de nuevo los que le ponen marcha al grupo, o de Omega Pharma, creo que son Giant los que están poniendo ahí unos y otros ese ritmo que le interesa a su equipo y a sus jefes de fila. Aparentemente no hay mucho movimiento en las copas de los árboles. Sería muy fuerte ese viento. Boris Valé mirando para atrás, este corredor de 20 años, hará 21 el próximo 3 de junio. Primera temporada en el Lotto Belisol, procedente del Color Code Bio-Wanze. 2 victorias la pasada temporada. Una en el Gran Premio Criquelión y otra en el prólogo de la Carpatia. Ya los tiene a la vista, ya los tiene ahí. Quizá los dos de cabeza, también avisados y conscientes de que llegaba un refuerzo. Han levantado el pie para ser 3 e intentar hacer un poco más de camino. Pero vamos a ver ahora, en cuanto llegue a ellos, por qué apuesta Ahmed Churruca. Buena lógica sería por levantar el pie un momento. Recuperar el resuello y decidir más adelante qué es lo que hace.
Y si apostar por la aventura en solitario o hacer unos cuantos kilómetros aquí en este terceto. Llega ahí de momento. Echa mano a uno de los geles de rápida asimilación. Casi saluda con un movimiento de cabeza y se pone a tirar. También es muy consciente de que si ve a los dos compañeros demasiado fatigados y con pocas posibilidades de mantener el ritmo de la escapada, pues estarían condenados en pocos kilómetros a ser absorbidos por el pelotón, con lo cual ha decidido darle ahí ese puntito, pero a ver cuántas fuerzas tiene todavía encima Amets Churruca. Y a ver si por detrás hay algún movimiento. De momento sigue siendo labor de escuadras. Hoy también hemos sabido que José Joaquín Rojas, el murciano del equipo Movistar, que caía ayer en la neutralizada, y ya es mala suerte la del corredor de Cieza, el murciano de Movistar, caía en la neutralizada de Milán-San Remo. Él mismo decía ayer, a la falta de pruebas, cuando vemos ahí ahora que es el equipo Sky, que decide marcar ritmo en el pelotón, decía, a falta de una revisión médica, que él calculaba que tenía algo roto, y nadie mejor un ciclista para conocer su propio cuerpo, sus sensaciones. Pues efectivamente hoy se ha confirmado que José Joaquín Rojas sufre una fractura en la cabeza del radio. El golpe fue en el codo, pues fractura en la cabeza del radio. Mal revés para un José Joaquín Rojas que estaba haciendo un muy buen principio de temporada, sin cantar victoria, haciendo una muy buena París-Niza, siendo segundo en la última etapa ahí en Niza, en el paseo de los ingleses, y quedando fuera del podio precisamente por la diferencia en esos segundos de bonificación, más otro segundo que había bonificado en el último sprint intermedio. El campeón de Francia, Arthur Bichot, el corredor de la France de Hielo, dejaba a José Joaquín Rojas fuera de ese podio. Movistar también ahí activo en esas primeras plazas. Ahí lo ven, Omega por la derecha, también Sky, Movistar, Tinkoff, Saxo, Nervios, y el propio líder de la France de G, Thibaut Pinot, también atento. Así como los corredores que defienden el triunfo conseguido el año pasado, Garmin Sharp, que ganaron con Daniel Martin. Daniel Martin, un corredor que podríamos decir, sin el podríamos, que compite en casa. Es uno de esos muchos corredores que pasan buena parte del año en Cataluña, especialmente en la ciudad de Girona o cerca de Girona, donde, como decimos, tienen unas condiciones ideales para entrenar. Pues uno de ellos es Daniel Martin, conocedor de buena parte de la geografía y de la orografía de Cataluña. Hoy una etapa de 169 kilómetros, la segunda este martes casi calcada, 168, con origen en Mataró, y final precisamente en esa ciudad de Girona donde residen tantos corredores extranjeros. 2 puertos mañana, nada más arrancar uno de tercera, el Al de Camp Bourdoy, y después, más o menos a mitad de etapa, uno de segunda categoría, el Al de Santa Pellaya, pero muy lejos de la línea de meta, aunque la parte final, como en esta Volta a Cataluña en general, es quebrada de continuo sube y baja, con lo cual difícilmente se va a llegar a un sprint. Tercera y cuarta etapas, las etapas más duras. La tercera con 162 kilómetros entre Bañolas y La Molina, final en un puerto de primera categoría arriba. Ahí vemos la composición del equipo Sky, con Chris Froome al frente, otro británico, Joshua Edmondson, David López, gran escudero de Geraint Thomas en París-Niza, Mikel Nieve, que hizo una gran Tirreno Adriático, Richie Porte, como decimos, este año prefirió Tirreno Adriático en lugar de intentar defender el triunfo conseguido el año pasado en París-Niza, y no pudo luchar por nada bueno ahí porque tuvo que abandonar. También un buen ayudante en la montaña como el bielorruso Konstantin Siutsu,
el estadounidense Danny Pate, un buen rodador, y el australiano Nathan Earl. 38 segundos. Los tienen ahí perfectamente controlados. Ahí está el dorsal número 1. Daniel Martin. Lawrence Tendam también muy atento. Buena parte de los jefes de fila ahí en esas primeras posiciones. Y vamos a ver si también se deja ver en la parte delantera Samuel Sánchez, el veterano corredor asturiano, jefe de filas de BMC. Llega a esta Volta a Cataluña, como decimos, Samuel Sánchez, después de haber disputado 6 carreras de un día, pero también de haber hecho una concentración en Italia con el equipo, para conocerse mejor, para convivir, para entrenar, y él cree que, bueno, que llega con un buen golpe de pedal, pero todas esas sensaciones se contrastan, se comparan estando en la carretera con los mejores corredores del mundo. Los corredores en Vallgorguina, a 22 kilómetros y medio para la línea de meta, 4 kilómetros para acabar de coronar este Al de Collsacreu. Ahí está Vallgorguina, cumpliendo el horario previsto por la organización, a 40 kilómetros por hora. Decía que la tercera etapa acaba en un puerto de primera, La Molina. Mucho antes han tenido que subir un puerto de categoría especial, el Al de la Creueta, y al principio de la jornada también otro alto de primera, el Al de Cubet. Una etapa muy dura, aunque la reina les espera el próximo jueves. 166 kilómetros, no es mucha distancia, pero sí muy dura, con 5 puertos nada más. Arrancar la durísima Collada de Tosas de primera categoría, después la Al de Canas de segunda, después otro primera Oix, después otro primera Rocabruna, para acabar con la ascensión a un puerto de categoría especial, Vallter 2000 Setcases. El viernes una etapa más sencilla, pero de nuevo con trampa entre Llanás y la Vall de Camprodon, 218 kilómetros, muchos kilómetros, solo un puerto, pero es de segunda, y coronan cerca de la línea de meta. Desde coronar ese Al de Lilla, el único puerto de la jornada, hasta la línea de meta en Valls, ahí en la Vall de Camprodon, muy pocos kilómetros. La sexta etapa el próximo sábado, la más sencilla, entre el Vendrell y Vilanova y la Geltrú, 172 kilómetros, solo un puerto de tercera, el Al de Font-rubí, muy lejos de la línea de meta, parte final toda en descenso, la que parece destinada al sprint, la más clara de acabar de esa manera antes de el fin de fiesta que vaya encerrona. Les han preparado a los corredores el próximo domingo por Barcelona. 120 kilómetros saliendo de l'Hospitalet de Llobregat, haciendo un primer paso por 2 puertos de tercera, el de Castellbisbal y Corbera, y después 8 ascensiones al alto de Montjuïc, esa montaña ahí entre Barcelona y el mar, con rampas muy duras, corto, pero con rampas durísimas, pues 8 subidas, una auténtica encerrona para los corredores. Y entre la pelea que va a haber, el nivel de los corredores, las bonificaciones y el recorrido, yo creo que vamos a disfrutar aquí en Teledeporte durante toda esta semana de una grandísima Volta a Cataluña. Aquí ya hay ritmito, ese que parece